Bueno, estamos acá de vuelta el martes en la noche, como siempre, conversando esta vez con Norma Reati. Ella es psicóloga cognitivo-conductual y me estuvo contando justo antes de la entrevista que ella comenzó con la psicología científica, inauguró el primer curso en la Católica de procesos cognitivos, ¿no? Y justo quería también hacerte esta pregunta. ¿Qué diferencia hay? Mucha gente no distingue entre un psicólogo y un psicoanalista. ¿Qué se requiere para ser psicoanalista y qué se requiere para ser psicólogo? Bueno, para ser psicoanalista requieres haber pasado por una escuela de psicoanálisis, porque si no eres simplemente un psicoanalista silvestre. Si tú quieres hablar del psicoanálisis, no estás autorizado porque no has pasado por la escuela, Ya. ¿no? Entonces no tienes pertinencia para hablar del psicoanálisis. No podríamos acá hablar de Acá psicoanálisis. no podríamos hablar de psicoanálisis, está prohibido, tienes que pasar por la escuela. Para ser psicólogo tienes que haber estudiado. Pero lo dramático es que mucha gente piensa que psicoanálisis y psicología es lo mismo. Y lo que pasa es que cuando quieren ser psicoanalistas tienen que abandonar la psicología y entrar al grupo psicoanalítico, porque para ser psicoanalítico no necesitas ser psicólogo. Puede ser un médico, puede ser un lingüista, puede ser un antropólogo, puede ser un asistente social, puede ser una enfermera, cualquiera puede ser psicoanalista, porque tú entras a la escuela del psicoanálisis y tú tienes que entrar, digamos, a aprender los códigos del psicoanálisis. O sea, tienes que aprender a hacer lo que ellos hacen, que es la interpretación, ¿no? Entonces, digamos, en la interpretación tienes tantas interpretaciones como psicoanalistas se hayan formado. Entonces, digamos, ahí tienes los psicoanalistas. Digamos, si hablamos de Freud, Freud tenía una interpretación, Jung tenía otra interpretación, Adler tenía otra interpretación, ahora está de moda Lacan acá. En cambio, en psicología tú no necesitas el criterio de autoridad. Tú puedes ser irreverente con cualquiera. Yo soy, por ejemplo, me has dicho cognitivo-conductual y yo te he dicho varias veces que yo no soy conductista, porque realmente para mí el modelo conductista es un modelo muy simple que tiene una concepción de persona muy reducida. O sea, yo no puedo entender cómo, conociendo la naturaleza del estímulo y viendo la respuesta, yo voy a saber qué cosa es lo que pasó. Yo me pregunto qué pasó dentro. Entonces, como psicóloga cognitiva soy totalmente irreverente, ¿no? Pero sí asimilo, por ejemplo, soy irreverente, pero sí asimilo cuando yo te digo que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, que si quieres encontrar el correlato fisiológico está en el cerebro, y si quieres ir un poquito más atrás está en la genética, ¿no es cierto? Claro, porque la psicología estudia mucho de medicina, de neurología, estudia también estadística, ¿no? Sí. La psicología en las universidades. En cambio, según tengo entendido, bueno, por lo menos lo que reviso de los libros de los psicoanalistas, no hay números, no hay comparaciones numéricas. No. Simplemente explican la historia de un paciente, de ahí la historia de un segundo paciente, y al final hacen un resumen y sacan una teoría a partir de su experiencia particular con unos pacientes. Pero en la ciencia lo anecdótico es irrelevante, ¿no? No diríamos que es irrelevante, porque en la ciencia también hay estudio de casos. Los estudios de casos te ayudan, digamos, a visualizar un problema. Y en ciencia lo importante es cómo te planteas el problema. Y el problema en ciencia es cómo lo objetivas y cómo lo haces público. Entonces tú no le puedes decir a un científico que para hablar de ciencia tienes que pasar por la escuela tal. Eso es igual que la alquimia. Los alquimistas eran grupos cerrados, el psicoanálisis es un grupo cerrado, entre ellos se comunican, entre ellos entienden sus códigos, entre los psicólogos no. Los psicólogos son saberes públicos y como saber público sujeto a la contrastación. Entonces, por ejemplo, yo critico mucho el concepto de inteligencia emocional y todo el mundo me dice, pero si es un concepto extraordinario, que todo el mundo lo maneja. Sí, yo digo a mí que me importa que lo maneje todo el mundo, porque es un constructo, primero, que el autor, Goleman, no se dio el trabajo de definirlo operacionalmente, que es lo que hace la ciencia. Dime con qué regla del lenguaje vas a jugar y con esa regla del lenguaje yo te seguiré. Goleman acuña inteligencia emocional como una metáfora de los artículos que él ha recogido de su divulgación científica y que a partir de ahí la gente habla de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces la inteligencia emocional, ¿la revisas como constructo o no tiene constructo? ¿La revisas como evidencia empírica? No la tiene. Se la presta de Gardner, se la presta de todo el mundo, pero él no tiene su evidencia empírica. A diferencia de Gardner, por ejemplo, que te plantea las inteligencias múltiples y Gardner hace el proyecto cero y en el proyecto cero te pone la experimentación para ver que lo que él está queriendo hablar de las inteligencias múltiples las encuentra y él te hace una casuística, te hace la inteligencia espacial,
pero ha ido toda una experimentación en la base, cosa que en el caso de Freud, por ejemplo, fue una casuística de una patología. Por eso es que muchos psicólogos entienden la personalidad siempre como una condición solamente de enfermedad y no la pueden entender como un proceso de construcción donde tú estás integrando todos los procesos mentales. Entonces, eso es, digamos, esa es quizás la diferencia. Los psicólogos inferimos a partir de la observación de la conducta. Los psicoanalistas interpretan a partir del texto y a partir del código interpretativo que cada uno de ellos tiene. Entonces, antes de elegir un terapeuta, hay que preguntarse, ¿no? Si es que ese terapeuta tiene base en psicología, si es psicólogo, ¿no? Porque el hecho de que sea psicoanalista no garantiza no, que... yo te diría que todas las terapias funcionan porque hay tantas mentes y tantas personas que todas las terapias funcionan. Hasta funciona la brujería, el chamanismo y todo lo demás porque depende de las condiciones de la mente. Lo que tú haces como un psicólogo serio y bien formado y que tiene una base científica, lo primero que haces con la persona es, primero, saber por qué viene, cuál es el problema. Y la segunda cosa es qué sistema de valores tiene. Y en función del sistema de valores tú lo derivas. Y tú le dices, mira, o sea, yo puedo ser una psicóloga cognitiva que puedo derivar a una persona al psicoanálisis, porque su sistema mental se acopla perfectamente con el psicoanálisis. Yo puedo mandarlo donde un humanista, lo puedo mandar donde un cognitivo conductual, lo puedo mandar donde un cognitivo, pero dependiendo del sujeto. Y eso es lo que están haciendo ahora en los sistemas de terapias, digamos, donde el control ético es tan importante. Tú no le puedes... Claro, pero eso no cuestionaría, digamos, las bases de la psicología cognitiva como ciencia, porque si tienes un sistema en el que no importa el tipo de terapia que elijas, si hay estudios sobre los tipos de terapia y aparentemente todas funcionan igual, ¿no? Más depende de la calidad del terapeuta. Entonces, no depende de la calidad del terapeuta, depende de la estructura mental del sujeto. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas ahora, en el Perú la psicología no es ciencia. ¿Por qué? Porque somos un país mágico animista. No hemos descubierto la ciencia. Entonces, nuestra estructura mental nos lleva a caer en cosas de tarot, de brujería, de lectura de cartas, de chamanismo. Y bueno, pues eso es una parapsicología, una psicología... Pero ¿no? no Entonces, funcionaría parecido a ir donde el psicólogo, porque si ya tienes esas estructuras mentales, si ya crees en el chamanismo y vas y resuelves tu problema de ansiedad después de una sesión chamánica, entonces ¿por qué no, a pesar de que lo que diga no funciona y no sea así, ¿no? Funcionaría como un efecto placebo y haría bien de esa manera, ¿no? Es un efecto placebo y una cosa que, por ejemplo, es importante porque tú quieres reducir a la psicología a un ámbito puramente clínico de terapias. La psicología es una ciencia y como ciencia trata de explicar qué es el hombre y te da tres vertientes bien sencillas. ¿Qué es el hombre? Un sujeto que representa el mundo a través de los procesos mentales de percepción, memoria, aprendizaje. Es un sujeto que se vincula con el mundo y es un sujeto que se expresa simbólicamente. Eso es el hombre. Ahora, ese hombre depende de la cultura. Entonces, digamos, la ciencia psicológica te trata de explicar todos esos espacios. Ahora hay toda la psicología folclórica, por ejemplo, que trata de explicar por qué la gente, por ejemplo, no llega al pensamiento científico y tiene una estructura animista. O sea, el sistema escolar debería ser el sistema que te lleva al pensamiento científico. Sin embargo, la cultura es tan fuerte en la cosa mágico-animista que tiene psicólogos que van donde la bruja para que les diga qué cosa es lo que le pasa. Y muchas brujas pueden tranquilizar la ansiedad, porque tranquilizar la ansiedad tiene el efecto que tú deseas, un efecto placebo. Entonces, y eso ya está demostrado experimentalmente, que le das una pastilla, un médico le da una pastilla a una persona para decirle que le va a quitar el dolor de cabeza y le quita. Una última pregunta, Norma, ya estamos ya cerrando el programa. ¿Por qué estudiar psicología cognitiva? O sea, ¿cuál es la importancia real de Piaget en la actualidad? ¿Ha sido validado? ¿Por qué la psicología cognitiva? Porque justamente Gardner plantea que la psicología cognitiva es uno de los espacios que explican al hombre y que puede articularse en interciencia con la informática, con la lingüística, con la filosofía, con la biología, con la etnociencia. Entonces ahí se plantea el hexágono de las ciencias cognitivas y por primera vez se plantea el diálogo interdisciplinario, de tal manera que todos estamos hablando del hombre, pero cada uno desde su dimensión y estamos haciendo los caminos complementarios. Por eso es que ahora hay una filosofía de la mente, hay una sociología cognitiva, hay una antropología cognitiva y hay todo cognitivo y nació de la psicología. El problema y lo dramático es que los psicólogos no lo saben, o sea, no conocen ese espacio.
Y con relación a Piaget, digamos, con Piaget, yo me he enterado de una cosa dramática de una universidad que conocemos nosotros, donde me han asegurado de que en el curso de psicología evolutiva se ha quitado a Piaget porque ya es obsoleto. Yo la pregunta que haría ahí, ¿qué van a hacer con todas las otras figuras? Pavlov desaparecerá, Freud desaparecerá porque también son obsoletos. Y con relación a Piaget, yo te diría que Piaget es un psicólogo tan complejo porque justamente quizás es el modelo paradigmático de lo que Gardner propone con la interciencia, porque Piaget empezó siendo filósofo, de la filosofía pasó a las matemáticas, de las matemáticas pasó a la lógica, de la lógica pasó a la biología, de la biología pasó a la sociología y devino en psicólogo. Entonces tú dices, bueno, Piaget pues es el paradigma, pero los psicólogos no entienden a Piaget. O sea, es muy difícil. Entonces, digamos, entender a Piaget es... Yo creo que Piaget es para un psicólogo para el siglo XX. Antes decía para el siglo XXIII, ahora creo que es para el siglo XXV. Es muy complejo, ¿no? Digamos, cuando te plantea, por ejemplo, que la estructura de la mente es una estructura matemática, entonces la gente te mira con una cara y dice, ¿qué estás hablando? ¿No? Entonces, y la estructura matemática de Piaget de la mente es bien sencilla, porque es una estructura de grupo, ¿no? Y una estructura de reticulado. Son redes, que es toda la matemática moderna de ahora, ¿no? O sea, digamos, él habló antes que los matemáticos pusieran de moda la topología, él dijo, el universo matemático empieza en el niño con la topología, descubriendo las nociones de arriba, abajo, adentro, afuera, el continente abierto y cerrado, ¿no? Región y continente. Entonces, realmente Piaget es un psicólogo de otra dimensión y puede entender que la ignorancia atrevida lo haya sacado de un curso de psicología evolutiva. Muy bien, muchas gracias, Norma, por haber venido. Espero que te podamos tener acá de vuelta en la Manzana Prohibida. Estuvimos hablando justamente sobre la psicología, ¿no? Y la psicología cognitiva, las diferentes psicologías que hay, lo que hace de la psicología una ciencia, y espero que hayamos motivado a algunas personas por estudiar la rama científica de la psicología. Mi nombre es Víctor García Belaunde y estuvimos en la 11ª edición de La Manzana Prohibida y nos vemos el siguiente martes.